Adelante, mi hermano David. Amén. Amén. Mis hermanos, el sermón para esta noche se encuentra en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, los versos 11 al 24. Doy lectura de la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que lo tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Dios bendiga esta lectura de su palabra. En toda institución, ya sea pública o privada, del ámbito laboral o educativa, existe lo que se denomina reglamento interno de orden, higiene y seguridad, en los cuales se contienen las obligaciones y prohibiciones a que deben sujetarse los trabajadores o miembros de una determinada institución. La Biblia nos muestra desde el Antiguo Testamento al Nuevo normas y mandamientos, los cuales cada hijo de Dios debe ocuparse en cumplir. El mismo Jesús nos dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. El mensaje de hoy nos exhorta y demanda a cómo debemos actuar cada día como creyentes e hijos de Dios. En este pasaje, el apóstol Pablo nos detalla una serie de mandamientos que Dios espera que cumplamos con el fin de agradarle y seamos guardados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mandamientos hacia los demás. Su palabra nos dice: animaos y edificaos unos a otros. Dios no nos creó como seres que vivamos de forma aislada, sino que su propósito es que nos relacionemos como parte de la familia de Dios a que pertenecemos, siendo un cuerpo, y como tal nos complementemos alentándonos unos a otros en la fe y edificándonos por medio de la palabra de Dios. Una edificación o construcción acá en la tierra, para que sea perdurable, requiere de materiales sólidos y de buena calidad. Como creyentes, para edificarnos, solo podemos encontrar el mejor material en la palabra de Dios. También debemos reconocer a los que trabajan entre nosotros, quienes nos presiden y amonestan. Esto nos exhorta a reconocer a aquellos que nos enseñan la palabra de Dios. Nuestra actitud debe ser de agradecimiento por los beneficios espirituales que recibimos de quienes nos presiden y que tienen también la autoridad para amonestarnos mediante la enseñanza de la palabra. Si decimos creer en la Biblia, debemos obedecer y recibir los consejos, correcciones y exhortaciones que de ella emana. También debemos amonestar a los ociosos, alentar a los de poco ánimo, sostener a los débiles, ser pacientes con todo. Los ociosos son los que no llevan el ritmo de paso de los demás, son indisciplinados, están desconectados con la mayoría de la iglesia. Los de poco ánimo son personas temerosas en realizar cosas para la obra de Dios y requieren ser estimulados.
En más de alguna oportunidad nos hemos sentido desanimados y hemos requerido de un hermano que ponga su mano en nuestro hombro y nos diga que podemos hacerlo y que están orando por uno. Dios nos ayude a ser hermanos que demos ánimo a los que necesiten. Sostener a los débiles en la fe también es un mandamiento que debemos cumplir. Acompañarlos y llevarlos. Ser paciente para con todos. En el ámbito laboral muchas veces se torna difícil ser paciente con personas que no son creyentes y que tienen actitudes conflictivas, más aún si buscan aprovecharse de uno. Es aquí donde más debemos pedir la ayuda a Dios para que mediante el Espíritu Santo nos dé la fuerza para mantener la calma y el control. Otro mandato del cual podemos extraer de esta palabra es que no debemos pagar mal por mal. Debemos seguir lo bueno con todos. Si buscamos pagar mal por mal, estamos siendo vengativos y acumulando resentimientos. El mundo se mueve y actúa contrario a este mandato. Las personas buscan aprovecharse del otro. También hay personas que hacen bien solo a los que le hacen bien. La exhortación que nos hace Dios a través del apóstol Pablo es que debemos esforzarnos siempre en hacer el bien, no solo entre nosotros como creyentes, sino que a todos y en todas circunstancias. También podemos extraer de este pasajes los mandamientos para uno mismo. Dice su palabra que estad siempre gozosos. Sabemos, hermano, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. No debemos ver el gozo como la felicidad que ve el mundo en la búsqueda de las cosas materiales. Como hijos de Dios, nuestra alegría y gozo está en el Señor. No estamos llamados a reflejar amarguras. Teniendo el Espíritu de Dios en nuestras vidas, nos asegura gozo. Es por ello, hermanos, que busquemos cada día ser más llenos del Espíritu Santo. Orad sin cesar. Nuestra comunicación con Dios debe ser constante día a día. Esto no significa que debemos estar arrodillados todo el día, sino que en donde andemos, en lo que hagamos, estemos conectados con Dios a través de la oración en nuestra mente y en nuestro corazón. Dar gracias a Dios en todo. Esto implica dar gracias a Dios en todas las circunstancias. Tu vida, hermano, hermana, puede parecer difícil, enfocado en una determinada situación que nos pueda estar pasando. Pero si observa todas las áreas de tu vida, podrás encontrar que hay muchos motivos para agradecerle a Dios. El pueblo de Israel les pareció duro y difícil andar en el desierto, pero fue pasando por allí que fueron librados de la esclavitud de Egipto. Fue también en el desierto que pusieron en acción su confianza dependiendo de Dios. Allí vieron milagros. La presencia de Dios la veían en la nube en el día y en la columna de fuego en la noche. El Señor los sustentaba diariamente. Hermano, Él también te sustenta a ti diariamente. ¿Cómo no dar gracias a Dios? No apaguéis al Espíritu. Apagamos al Espíritu cuando nos negamos a realizar la voluntad de Dios, cuando no dejamos que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia, cuando queremos actuar por nuestras propias decisiones sin consultarles a Dios. Bien apagamos al Espíritu cuando lo entristecemos, cometiendo pecados y no nos arrepentimos y no nos convertimos. Hermanos, examinemos cada día nuestro actuar para no apagar al Espíritu. No menospreciemos las profecías, también es un mandato. Debemos apreciar y valorar el estudio de la palabra de Dios. En ella encontramos la fe, la vida eterna y el alimento espiritual para crecer de manera robusta. También examinarlo todo y retener lo bueno. Como cristianos debemos examinar cuidadosamente y someter a prueba las cosas. Todo a la luz de la palabra de Dios. También no nos debemos dejar engañar por palabras de halagos cuando hay intenciones ocultas detrás de ello. Abstenerse de toda especie de mal. El Espíritu Santo que mora en el creyente da testimonio de lo que es bueno o malo delante de los ojos de Dios.
este testimonio debe estar vivo en nosotros y utilizarlo diariamente para que de esa forma nos pongamos a abstenernos de toda especie de mal. Las bendiciones al cumplir los mandatos de Dios. Dice, nuestro Dios de paz, nos dice su palabra, promete santificación por completo al cumplir con sus mandatos. Esto no significa que alcancemos en esta vida la perfección, pero sí podemos alcanzar la santificación que Dios nos promete, es decir, un nivel de madurez cada día mayor. También seremos guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es cuando andamos en los mandatos y preceptos en lo que Dios nos exhorta. Hermanos, confiemos que Dios cumplirá su promesa. Por tanto, hermanos, debemos esforzarnos cada día en cumplir con los preceptos que Dios nos ha dejado en su palabra contenida en la Biblia. Si los hacemos así, encontraremos gozo, paz para con Dios y también para con los demás. Hermanos, seamos agradecidos con Dios. Si hoy usted ha podido respirar, si ha podido comer, si otras tantas cosas más ha podido realizar, son motivos más que suficientes para tener una actitud y un corazón agradecido a Dios. Eliminemos de nuestras vidas todo tipo de actitud de reclamo y de quejas ante Dios. Comprendamos que Él actúa en nosotros de acuerdo con su voluntad soberana. Finalmente, hermanos, tenemos la gran bendición que si hacemos lo que Dios nos manda, Él nos santificará todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y lo que es más mayor y la más bendición, nos guardará para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual esperamos y añoramos cada día. Para Dios sea siempre toda la honra y toda la gloria. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano David, por compartir el sermón de Primera de Tesalonicense. Me envía el sermón después a mi correo, por favor, mi hermano, para compartirlo con los demás hermanos. Quizá alguien lo pueda usar en sus predicaciones. No sé si será plagio o no, sermones. Ah, sí, sermones también son plagio, me dijeron. Bueno, todo lo que es documento escrito, todo trabajo intelectual, aunque sea ya unos párrafos, ya constituye un plagio. Pero si pide autorización, no es plagio. O le da el crédito también al autor. Muy bien, mis hermanos. Tengo que, a ver, dejar, anotar acá que ya disertó el hermano David. Bien, vamos a ver entonces ahora esta clase de hoy. Muy bien, hermano. Vamos a trabajar Segunda de Corintios ahora. En el primer capítulo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corintio con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En esta parte, el apóstol Pablo habla acerca de la consolación. En toda esta sección algunos lo dividen o lo clasifican de este modo. Del verso 2 al capítulo 7 al verso 16. Al apóstol Pablo se le acusaba que había más en la conducta de Pablo de lo que se veía. Se le acusaba que tenía motivaciones ocultas. Se le acusaba que no quería decir en sus palabras, en sus cartas, lo que le parecía. Se le acusaba de ser la clase de hombres que hacía promesas frívolas, luego no las cumple. Todo esto son las acusaciones al apóstol Pablo. En el verso 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de Dios de toda consolación, el cual
nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a todos los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. La tribulación a la cual alude el apóstol Pablo describe una presión física que tiene que soportar una persona. El tripseis es el vocablo en griego que es utilizado. En el verso luego dice, porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Uno de los términos que es utilizado acá es el hipomoni, describe una persona que no solo soporta el sufrimiento o la tribulación, sino que triunfa sobre el sufrimiento. En psicología tienen uno de los términos actualmente que es la resiliencia. Es parecido al hipomoni. Sufre el dolor, la tribulación, pero se sobrepone a ella. Pablo describe a los que están pasando por pruebas. Les escribe como hombre experimentado en pruebas. Los corintios están, nos dice el texto bíblico, pasando por tribulación, pero él también lo ha pasado, por lo tanto, él sabe muy bien lo que está pasando, lo que pasa a los corintios. La respuesta a este sufrimiento está en la resistencia, pero ante esta prueba viene nuestra ayuda. ¿En qué consiste esta ayuda ante la prueba y el sufrimiento, la tribulación? La confortación, el consuelo de Dios. La confortación es el valor que le permite a una persona resistir o asumir lo que sea. El resultado supremo de todo esto es que obtenemos la capacidad de confortar a otros que están pasando por las mismas pruebas. La finalidad del sufrimiento, nos dice el texto bíblico, experimentar el consuelo de Dios. Pero tiene como objetivo consolar a las otras personas que van a padecer las mismas situaciones críticas que está pasando el creyente en ese momento. Del lo que hace Dios en el creyente. ¿Qué hace Dios en el creyente? Desde el verso 3 al verso 22. Acá en esta sección consuela a los creyentes, a los que están pasando por prueba o tribulación. En el verso 10 nos dice, hermano Jaime, por favor, el verso 10. El cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Bien, el Dios libra a los creyentes de la muerte. Lo ha librado anteriormente y lo va a librar en el futuro. Y aún nos librará de tan grande muerte. Y esa es la otra obra que hace Dios. Claro que en algún momento el creyente tiene que morir. Por supuesto, tiene que irse con el Señor como Pedro o todos los apóstoles. Y el apóstol Pablo también en algún momento, ya el Señor no lo va a librar de la muerte cuando corresponda y ha llegado su momento. Nos libra de la muerte mientras quede todavía trabajo que realizar. Pero ya cuando lo ha concluido, el apóstol Pablo dice, he finalizado mi carrera, he guardado la fe. Y en el verso 21, hermano David, por favor, ¿qué más hace Dios en el creyente? Aparte de consolar al creyente, nos libra de la muerte, de accidentes o de persecución. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Muy bien. Nos mantiene firmes entonces en la persona de Jesucristo. Mire la obra que está haciendo Dios en los creyentes. Si nosotros creímos, se debe gracia al Espíritu de Dios, quien nos persuadió, convenció de pecado, juicio y justicia. Y ahora el que nos mantiene firmes, siendo creyentes, de Dios también, firmes en Jesucristo. Y también
el Espíritu de Dios nos va a presentar perfecto en Cristo Jesús en la segunda venida. Toda la obra lo está realizando Dios de acuerdo a estos pasajes bíblicos. Nos llama, nos mantiene y nos va a preservar hasta la venida del Señor Jesucristo. También estaba leyendo, hermano David, aparte de mantenernos firmes en Cristo, nos ungió. ¿A qué se refiere ese día de ungir? ¿Cuál es la idea? ¿Sí? Nos ha sellado y ya somos pertenencia de él, de Dios. Muy bien. Bueno, la unción tiene que ver con derramar aceite, simbolizaba el Espíritu Santo, para, para consagrarlo a algunas actividades importantes. Acá nos ungió, o tiene que ver con esta idea de la venida del Espíritu de Dios, o con la presencia del Espíritu, unge al creyente. Y en el verso 22 nos selló, dice el verso 22, el cual también nos ha sellado. Bueno, todo esto tiene que ver con el Espíritu. Bueno, nos ungió, selló y las arras del Espíritu. Nos ha dado las arras del Espíritu. El sello tiene dos ideas. La primera idea es la de propiedad. Somos propiedad de Dios. Y también seguridad. Estamos seguros en Dios. Del mismo modo como en las épocas antiguas se sellaban documentos, o también el dueño de alguna manera cuando iba a, un, a una embarcación o un puerto, le ponía su sello a toda la madera que venía o se desembarcaba. Y luego mandaba a algún esclavo, algún sirviente para que lo fuera a retirar. El sirviente retiraba toda la madera que tenía el sello de su amo. Porque el sello simbolizaba propiedad y también seguridad. Esas son las dos ideas del sello, seguridad y propiedad. Y nos ha dado las arras del espíritu. Arrabona es el vocablo que es utilizado acá en el texto bíblico. Es un anticipo. No sé, actualmente, sí, me parece mucho para comprar una casa, tiene que darse un anticipo para asegurar la venta. O para cualquier venta, asegurar una venta se da un anticipo. Del mismo modo, Dios le ha dado un anticipo a todos los creyentes de que todo lo que le ha prometido se lo va a dar en algún momento. El anticipo son el Espíritu Santo. Es lo anticipado de todo lo que le va a dar en el futuro. Todo eso es lo que hace Dios en el creyente. Lo consuela, los libra de la muerte, nos mantiene firme en Cristo, nos ungió, nos selló, nos ha dado las armas del Espíritu Santo de Dios. En el verso 15, el 22, Pablo había dicho que quería una visita a Corinto, pero para no causarle disgusto debido a un problema que se había originado, pospuso la visita para otra ocasión. Los enemigos aprovecharon la ocasión para acusar al apóstol Pablo de hacer promesas que luego no cumplía, porque primero dice que va y finalmente pospone el viaje y no va. Pablo aprovecha esta acusación para indicar que si Jesús no hubiese venido, podríamos haber dudado de las promesas de Dios. Pero como Cristo ha venido, entonces nosotros podemos confiar en la promesa de Dios. Las lecciones que podemos extraer de esta porción bíblica: si no se puede confiar en el mensajero, tampoco se puede confiar en el mensaje. El mensaje está estrictamente relacionado, la credibilidad, la autenticidad del mensaje se relaciona con el mensajero. Si el mensajero no es confiable, el mensaje no podrá llegar a los receptores. No se puede hacer promesa a la ligera tampoco, porque se dejará de cumplir con la misma ligereza. Son las lecciones que nos recuerda William Barclay en uno de sus comentarios bíblicos. Eso es lo que veo en esta parte. Pablo, cuando reprende, del verso 23 al capítulo 2, verso 4. Vamos a leer, por favor, hermana Belén, del capítulo 1 estamos, del verso 23 al capítulo 2, verso 4.
Verso 23 dice, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñaremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Capítulo 2. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Ya. Habla acerca de una carta con muchas lágrimas que no la tenemos. Esa es la... ¿Qué carta es esa? Con muchas lágrimas. La tercera epístola que el apóstol Pablo escribe a los Corintios. Esta es la cuarta, la D. Para nosotros la canónica es la segunda epístola de Corintios. Cuando Pablo reprende, usaba la severidad y la reprensión muy a su pesar. No le gustaba el apóstol Pablo en reprender. No sé si a alguien le gustará el reprender. A menos que sea, no sé a quién le gustará reprender, hermanos, que llamara la atención al mundo, a todo el mundo. No es propio de la naturaleza humana, me parece mucho. A menos, no sé, no imagino quién podría reprender o que se deleita en reprender a la gente, llamarle la atención. Acá el apóstol Pablo, muy a su pesar, no le gusta usar la reprensión. Más bien, como todos los seres humanos, el expresar el amor es mucho mejor. Y no usaba tampoco la imposición, dice el apóstol Pablo, no es que se enseñoree de vuestra fe. Cuando Pablo intercede por un pecador, del verso 5 al verso 11, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo por no exagerar a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo, y al que vosotros os perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El apóstol Pablo lo que está haciendo es interceder por un pecador, por un miembro de la iglesia. Se ha ejercido la disciplina, al parecer. El apóstol Pablo dice, manda a perdonarle, a consolarle, a confirmar el amor para con él. Miren qué hermoso lo que hace el apóstol Pablo. Perdónenle, consuélenle, confirmen que ustedes son hermanos de él, manifiéstenle el amor para con él, para que el diablo no gane ventaja, dice también el pasaje bíblico. Sean obedientes y perdonen al hermano. El apóstol Pablo considera que un insulto no es cosa personal, sino que algo que se ha hecho contra el cuerpo de Cristo, contra la congregación. Considera que no hay que hundir a la persona, sino ayudar a levantarse. La reprensión o la disciplina no es para humillar, para destruir, para aniquilar, para avergonzar a los creyentes, sino que tiene la finalidad de restaurarle a la comunión con Dios nuevamente. Esa es la finalidad de la disciplina y la reprensión. No hundirle, sino levantarle y restaurarle. Considerar que el castigo nunca debe sumir en la desesperación ni desanimar a la persona, porque siempre va a ser para la restauración. El gran peligro que asedia al predicador o al maestro es el de creer que tenemos el deber de obligar a los demás a pensar exactamente como nosotros.
e insistir en que si no ve las cosas como nosotros las estamos viendo, está en un error, dice también un comentarista bíblico, sacando una lección de este pasaje bíblico. Del verso 12 al verso 17. Vamos a darle lectura, por favor, a mi autor Marcos, por favor, del verso 12 al verso 17. Amén. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así despidiéndome de ellos partí para Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Muchas gracias, doctor Marcos. Las alabanzas por las buenas noticias, por el triunfo universal de Cristo, ha salido victorioso sobre todos los enemigos, porque se manifiesta en todo lugar su conocimiento, porque los cristianos se manifiesta el grato olor para vida, porque para los incrédulos el olor de Cristo es para muerte, porque la palabra de Dios se ha enseñado con la sinceridad. Esto de olor de muerte y olor para vida tiene su trasfondo en el mundo romano, en la cultura romana. En un triunfo del imperio romano, del ejército romano sobre los enemigos de otro ejército. El desfile del general victorioso marchaba por las calles de Roma hasta el Capitolio. Era una marcha triunfante hacia el Capitolio, que venía de haber derrotado a todos sus enemigos. Es el contexto de olor para vida y otros para olor para muerte. Primero iban los oficiales del Estado y luego iban los senadores o el Senado. Lo seguía la banda de trompetas, luego el botín que se había tomado en las tierras que habían sido conquistadas. Después venía el toro blanco que se ofrecía para el sacrificio. Luego iban los príncipes, gobernantes y generales cautivos encadenados. Príncipes, los gobernantes y los generales del ejército conquistado, todos ellos venían encadenados. Eran conducidos a la cárcel, u otros que corrían, no sé si peor o mejor suerte, de ir a la cárcel de parte del Imperio Romano directamente a la ejecución. La muerte por lo menos era más rápido para ellos que estar en la cárcel. También detrás de ellos iban los lictores. Los lictores ya los habíamos hablado en oportunidades anteriores. Eran como la policía actualmente. Seguido de los músicos con las liras, venían los sacerdotes meciendo los incensarios. Parece que de ahí viene el tema esto de las iglesias del Oriente y la católica romana, de los incensarios, sacerdotes con incensarios, cuyo olor para los vencedores era perfume de alegría, porque los sacerdotes cuando llevaban esos incensarios salía humo, y al ejército romano ese olor simbolizaba un olor de victoria, un olor de alegría. Pero el mismo olor se expandía para los que eran conquistados, los derrotados, porque estas personas lo iban a encarcelar y luego lo iban a ejecutar, y algunos lo ejecutaban de manera inmediata. Por lo tanto, para ellos ese mismo olor que emitían los incensarios era olor para muerte. Este era el cuadro que representaba la mente del apóstol Pablo, el cuadro de un desfile triunfante del Imperio Romano, y los sacerdotes meciendo sus incensarios, unos para olor de vida y otros para olor de muerte. La figura, la analogía es de Cristo triunfante sobre todas las cosas. Y
y va produciendo, y del mismo modo que este desfile triunfal, para algunos, para los creyentes, ese olor que se está esparciendo en este desfile triunfal de Jesucristo, que lo encabeza Jesús de Nazaret, es para vida, pero mientras para los incrédulos, los que no creen en Jesús de Nazaret, es olor para muerte. Ese es el contexto de este pasaje, olor para vida, olor para muerte. Eso lo comentan William Barclay también en uno de los comentarios bíblicos. En el capítulo 3, verso del 1 al verso 6, hermano David, por favor. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad como alguno de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Perfecto, muchas gracias, hermano David. Hay un libro, mis estimados hermanos, Historia de los Evangélicos en Chile, del año 1810-1891, de disidentes a canutos, liberales, radicales, masones y artesanos, de Juan Rodrigo Ortiz Retamal. Lo recomiendo que lo lean, ¿eh? La historia eclesiástica, historia de la Iglesia Evangélica en Chile, el libro. Y este texto, en una sección a finales del siglo XX en Chile, los evangélicos se aliaron a los masones por temas políticos, pero formaron una alianza contra el catolicismo romano. Una de las razones por las cuales creo, a mi parecer, personalmente, que los cristianos evangélicos no podemos ser masones, es precisamente por lo que menciona el texto bíblico. Nosotros somos cartas leídas, conocidas por todos los hombres. Es decir, el creyente se caracteriza por su transparencia, por su honestidad, por ser conocido, por su no por ser discreto, le llaman los masones, que en realidad son agrupaciones no, tampoco clandestinas, pero son secretas, no cualquiera ingresa ahí. Esa es una de las razones. La otra razón es porque ya conocemos la verdad, no hay necesidad de seguir buscando otra verdad, porque Cristo ya ha saciado todas las necesidades y las demandas de los seres humanos. No hay necesidad de conocer nada más aparte de Jesús de Nazaret. Esa es la razón. La fuente de satisfacción que encuentra Cristo acá, por los corintios, porque la competencia de ellos proviene de Dios. Dios los capacitó a ellos, a los apóstoles y a todos nosotros los creyentes, para ser ministros del Evangelio, ministros del nuevo pacto, está diciendo el apóstol Pablo, ministros del nuevo pacto. En el verso 6, para ser ministros del nuevo pacto. Todos los creyentes somos ministros del nuevo pacto. Por medio del ministerio de la reconciliación, todos los creyentes debemos proclamar y llamar a la gente a reconciliarse con Dios porque ya Dios se ha reconciliado con ellos. Esto es responsabilidad de todos los creyentes, hombres y mujeres. El ministerio que se nos encomendó fue
el ministerio de la reconciliación, basado en el nuevo pacto que estableció con la iglesia, con la humanidad. Y este es un nuevo pacto. Esto es lo que quiero clarificar en esta parte. Mencionando este contraste, ustedes lo hicieron en sus tareas. Yo creo que están bien, no lo he revisado todavía, pero debería quedar así como lo estamos viendo en la presentación. Anteriormente recuerdo que se hablaba de la letra mata y el espíritu vivifica. No sé si alguien lo ha escuchado. ¿Cómo se interpretaba antiguamente este pasaje, hermanos? La letra mata y el espíritu vivifica. O quizás todavía se sigue interpretando de No esa había manera. que leer mucho la Biblia porque la letra mata. Había que leer mucho la Biblia, porque se iba Más, a Para matar el estudiar. espíritu. más. Hay que darle más lugar al espíritu. Hay que cantar más, menos palabras. Me va a tomar mal para Sí, sufrir esa discriminación. El- Sí, eso es lo que se dice, ¿eh? La letra, a mí, bueno, me lo han dicho de la letra mata. No estudié tanto, me decían un vecino. Después terminó siendo pastor y el vecino. Yo era amigo del vecino, no lo hacía con malas intenciones. Lo hacía con mucha sinceridad. No, me decía, no estudies mucho porque va a terminar perdiendo el fervor espiritual, porque la letra mata, el espíritu edifica, me decía el vecino. Con el pastor ahora, pastor Carlitos. eh, Vecino donde yo vivía. Bueno, no tiene nada que ver con eso, ¿ah? Del estudio bíblico teológico. Pero antiguamente, mira, esto pensamos nosotros que de acá en Chile, ocurrió esto en Chile, hace algunos años atrás. Cuando llegó Pablo Hoff a Chile, en el año 78 llega Pablo Hoff, las iglesias que eran iglesias pentecostales le prohibieron a sus miembros estudiar con él, con el Instituto Bíblico Pentecostal, lo fundó él. Y algunos fueron a estudiar y fueron disciplinados los que fueron a estudiar. Los sentaron en la última banca, sin derecho ni siquiera a levantar una oración, por haber ido a estudiar, así eran de duro los antiguos. Pero en la época de Agustín de Hipona, estamos hablando del siglo IV después de Jesucristo, también se interpretaba de ese modo. Por lo tanto, no es tan nuevo, sino que es mucho más antiguo todavía el interpretar que la letra mata, el espíritu edifica, es decir, los estudios de filosofía o cualquier otro tipo de estudio o estudios teológicos va a perder el fervor espiritual. Es muy antigua esta idea. No corresponde ni siquiera a Chile o de los pastores de la época del 50, 60, sino del siglo IV antes del Señor Jesús. Se utilizaba este término letra mata, el espíritu vivifica. Bueno, está el contexto es un contraste. El apóstol Pablo está contrastando el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y aquí voy a mencionar también el nuevo pacto. Las, las iglesias no son iglesias, son movimientos de raíces hebreas, o también conocidos como judíos mesiánicos. Mesiánicos, otros, nazarenos, otros. Tiene varios nombres. Dicen que Cristo no abolió el antiguo pacto. El antiguo pacto está vigente. No hay un nuevo pacto, sino que el pacto ha sido renovado. Es la expresión que utilizan los neojudaizantes. El pacto ha sido renovado. Sin embargo, las escrituras enseñan que el pacto nuevo, aquí dice nuevo, en las traducciones dice nuevo, dice están equivocados, tuvo que haber sido renovado nada más. El problema de las traducciones es que están todas erradas, dicen ellos. El escritor de Hebreos, cuando habla acerca de lo que hizo Jesucristo, indica nuevo pacto. En el capítulo 8, verso 13. Nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hebreo dice eso, el escritor del libro de Hebreos.
Por lo tanto, refiriéndose al antiguo pacto, está viejo, se envejece y está pronto para desaparecer. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, dice que Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Jesús en la última cena dijo, esta copa es el nuevo pacto. En cada uno de estos textos bíblicos, el vocablo usado en los originales es kainos. Ahí aparece en la presentación. El diccionario Kittel, que uno de los, aquí lo tengo, bueno, ahí arriba está, es uno voluminoso. Este diccionario Kittel está en todo en griego, pero están traducidos algunas palabras el significado. Considerado por la comunidad mundial de eruditos como uno de los mejores diccionarios del Nuevo Testamento. Aclara que a diferencia de Neos, que también es nuevo, Neos es nuevo en el tiempo. Kainos no solamente es nuevo en el tiempo, sino que Kainos es nuevo en cuanto a la naturaleza, en cuanto a la calidad, con la implicación de mejor. En este sentido, el pacto es nuevo, no en el tiempo solamente, sino también en cuanto a la calidad, a la naturaleza, al antiguo pacto. Cuando habla acerca de Neos, es nuevo en el tiempo. Cuando habla de Kainos, es otro totalmente diferente, de distinta naturaleza, esencia y calidad. No es el mismo, ni es renovado, sino que es cambiado totalmente. Y aquí vemos que el nuevo pacto es efectivamente nuevo en cuanto a la calidad, la esencia de la naturaleza, porque el antiguo pacto produce la muerte, mientras que el nuevo pacto en el verso 6 produce la vida. El antiguo pacto, en el verso 7, está diciendo el apóstol Pablo, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, produce, nos dice que es material porque estaba escrito en piedras, mientras que el nuevo pacto no está escrito en piedra, sino que es espiritual. El antiguo pacto, aparte del verso 7, el verso 11 dice también, porque si lo que perece tuvo gloria, implica que el antiguo pacto pereció. Cuando habla acerca del antiguo pacto, ¿a qué nos referimos al antiguo pacto? A toda la ley de Moisés del Antiguo Testamento, a lo que se encuentra registrado en Éxodo, Levítico, Número, en Deuteronomio, a eso nos estamos refiriendo, a ese pacto, el pacto mosaico. Y en el verso 13, y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Los judaizantes, o los neojudaizantes actualmente dicen que el antiguo pacto no fue abolido. Bueno, acá el apóstol Pablo está diciendo efectivamente aquello que había de ser abolido, refiriéndose y aludiendo a la ley de Moisés. Mientras que el nuevo pacto habría de permanecer, lo dice el verso 11. Otra cualidad del antiguo pacto es que condena, lo dice el verso 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. El antiguo pacto condenaba al ser humano. Nadie fue salvo por medio de la ley, porque tenía la finalidad de despertarle la conciencia a los que leyeran la ley de cuán pecadores eran. Además que tenía la finalidad de conducir a Jesucristo. Mientras que el nuevo pacto justifica a los pecadores porque lo lleva a Jesucristo, el ministro, el que estableció el nuevo pacto. El antiguo pacto esclaviza, lo dice el verso 14 al verso 18, pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, mira, ahí está refiriéndose a cuál ley. Se está refiriendo a los escritos de Moisés del Antiguo Testamento. Cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se convierta en el Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Mientras que el nuevo pacto liberta a los creyentes. Es el contraste que hay entre el antiguo y el nuevo pacto. Es muy importante manejar estos versículos bíblicos, tenerlo muy claro. Principalmente los vocablos que son utilizados y este contraste que es fácil de comprender y están ahí como ustedes lo logran ver.
Los neojudaizantes están en toda América Latina, hermanos, en Estados Unidos, también están en Nueva Zelanda, en Australia, en toda América Latina se encuentran estos grupos. Tienen algo en común. Dicen que el pacto no es nuevo, sino que es renovado, implicando que el antiguo está vigente. Si está vigente, hay que guardar el día sábado y todas las fiestas judías. Hay que pronunciar los nombres en hebreo ahora. Yeshua, por ejemplo, o Ruach HaKodesh, entre otros. Lo que Pablo hace al predicar el Evangelio del Señor ahora en el capítulo 4, verso del 1 al verso 6, hermano Jaime, por favor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Gracias, hermano Jaime. Lo que hace Pablo al predicar este Evangelio, no desmaya, dice el verso 1, renuncia a lo oculto y a lo vergonzoso, no emplea la astucia, no tuerce la palabra de Dios, se recomienda a toda conciencia humana, no se predica a sí mismo, sino que predica a Cristo. Eso es lo que Pablo hace al predicar este Evangelio en esta sección. La fe del apóstol Pablo sabe que el poder no proviene de él, sino de Dios, lo describe el verso 7. Tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aunque tribulado y abatido, no está abatido. Aunque está tribulado, no está abatido. Lo dice el verso 8. Está perseguido, pero no abandonado. Se encuentra derribado, pero no destruido. Le permite hablar en el verso 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé también, creemos, por lo cual también hablamos. Le permite hablar, le da esperanza de irse junto a todos, a ellos, con Jesús, en la resurrección de los muertos. La razón es que le permiten al apóstol Pablo llevar a cabo su obra, o la obra de Dios en él. Se da cuenta de que si una persona está dispuesta a asumir la vida de Cristo, tiene que estarlo también a asumir sus riesgos que conlleva asumir la vida de Jesucristo. Arrostraba todos los embates teniendo presente el poder de Dios que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Lo soportaba todo con la convicción de que su sufrimiento y las luchas eran el medio para que otros llegaran a participar de la luz y del amor de Dios. Eran un medio para que otras personas pudiesen creer. Eso es lo que podemos aprender del apóstol Pablo en esta sección, en este capítulo. Ya, vamos a dar un repaso de lo que estuvimos viendo en esta clase, mis hermanos, activando los micrófonos, respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Qué obra realiza Dios en el creyente, según los primeros capítulos de segunda epístola a los Corintios? La consolación, Consuela, muy bien, ¿qué más? Los libros de la muerte. Libra de la muerte, excelente.
puede ser de persecución, de accidente, o de cualquier otra naturaleza, cualquier otro peligro de muerte. ¿Qué más hace Dios en el creyente? Nos ungió, Bueno, también nos ungió, perfecto. ¿Qué más? nos mantiene firmes, Lo mantiene nos firme, pone perfecto, en Cristo. firmes. Increíble, ¿eh? Dios es el que nos mantiene todavía en la fe en Jesucristo. Qué hermoso, qué reconfortante el hecho de, si seguimos creyendo, es porque Dios nos mantiene firmes en Jesús. Gracias a Dios que nos mantiene firmes en Jesucristo, porque somos, incluso siendo ya creyentes, incapaces por nosotros mismos de permanecer en Cristo. Eso es la conclusión que podemos llegar. Es porque Dios nos mantiene en Jesús. Es que nosotros seguimos creyendo en Jesucristo, si no, ya nos hubiésemos apartado ya. ¿Y qué más ha hecho el Señor? Está sellado y Nos nos ha ha dado la arra del sellado, Espíritu. nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Cuáles son las dos ideas de ser sellado? Propiedad, Propiedad Propiedad y seguridad. y seguridad. seguridad. Perfecto, muy bien. Ahora realiza usted un contraste entre el antiguo y nuevo pacto. El antiguo pacto es muerte. Muy bien. condena, Y el nuevo pacto, Produce vida. perfecto. El antiguo pacto, Es material, muy bien. grabado en piedras. Y el nuevo, Y el nuevo es espiritual. espiritual, perfecto. El antiguo, El Habría de perecer. perfecto. Habría de perecer, muy bien. Ha envejecido. El nuevo es permanente. El antiguo pacto Condena. condenaba a los seres humanos. Ahora, el nuevo Justifica. pacto Justifica. justifica. Muy bien. justifica, ¿Cómo puede ser renovado aquel pacto que condenaba, que es de piedra, que produce la muerte, que perece? ¿Cómo puede ser renovado algo así? Tiene que ser algo totalmente nuevo. ¿Qué más hace el De antiguo pacto? naturaleza. Esclaviza, el antiguo, y el nuevo liberta, libertad. liberta, perfecto. Esta vivifica. Si usted escucha, hermanos, algún predicador, algún hermano que, que llega con esas ideas, él tiene influencias neojudaizantes. Así comienzan de muy poquitito, de muy poco. Pero si, mire, si aceptaron tienen esta convicción de que el pacto no es nuevo, sino que es renovado, allí se le abre la puerta para un pack de falsas doctrinas. Días sábados, fiestas judías, nombrar todo en hebreo, y, y toda la cultura hebrea, el chofar, el talí, la bandera de Israel. Y también renunciando a la doctrina fundamental del cristianismo distintiva de la fe cristiana, la Trinidad. Yo no conozco hasta el día de hoy a ninguno de las raíces hebreas, pero ninguno, mesiánico, judío mesiánico, raíz hebrea, judaizante, o nazarenos, no conozco a ninguno que crea en la doctrina de la Trinidad, porque se abrió la puerta en aceptar el antiguo pacto, todavía está vigente. Hoy Israel, Jehová vuestro Dios uno es. Entonces ya la doctrina de Trinidad es una doctrina de los griegos, de otra cultura que fue infiltrada dentro de las comunidades cristianas. Es muy peligroso, una palabrita muy peligrosa para distorsionar y destruir la fe de los creyentes. Es el paso, negar la Trinidad. Y después terminan siendo miembros de judías, de sinagogas judías ortodoxas, y un proceso lento, gradual de descristianización. Se descristianizan lentamente, sin darse cuenta, se descristianizan. Siguen estando dentro de la iglesia evangélica, pero no se dan cuenta que ya están descristianizados ya, o de a poco se descristianizan. Mi Muy hermano lo bien. abandono porque tengo una llamada urgente. Perfecto, hermano Jaime, muy bien. Listo. Nos vemos. Hasta luego. Hasta Bendiciones. luego. ¿Qué hace el apóstol Pablo cuando predica el evangelio?
no desmaya, Renuncia a lo oculto y vergonzoso. renuncia a lo oculto, a lo vergonzoso, no emplea la astucia. ¿Y qué es lo que no hace? No tuerce la palabra de No Dios. tuerce la palabra de verdad. Se recomienda a toda conciencia humana. Y lo último, a quien no predica y a quien sí predica. No se predica a sí mismo, sino a Cristo. Perfecto. Predica al Señor Jesucristo. Su mensaje es eminentemente Cristo